Dios nos está haciendo entender todas las cosas, amén. Y en el tema de sabiduría, hoy quiero compartir una palabra que lleva como título: así se vence al enemigo. Así se vence al enemigo. Está tomada la cita base, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6, pero lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Amén. Título de la enseñanza: así se vence al enemigo. Tal parece, familia, que la comunidad de Corinto acusa al apóstol Pablo de ser un hipócrita. Léalo. ¿Sí? Un hipócrita en su ministerio. Pues le están diciendo que él es, mire todas las versiones, él aquí dice que tímido, pero en todas las demás versiones utilizan palabras como que es muy tierno, que es muy noble, que es muy amoroso, que es muy pasivo cuando está hablando cara a cara con ellos. ¿Sí? Pero que cuando él se va y les manda cartas, que eso sí parece un león. Eso sí, usted cuando está de lejos eso nos da duro, pero cuando lo tenemos en la carita ahí sí es todo tiernito, toda ovejita. Entonces se le levantó la comunidad de Corinto y le dijo: hipócrita, usted maneja dos conductas, de cerca muy noble y de lejos muy bravo. Así le dicen, ¿sí? Y mire el versículo 2 es más fuerte. Entonces Pablo les dice: hombre, les suplico, sí, así no son las cosas, pero cójanla suave al lenguaje de nosotros. Dice: para que cuando yo vaya no tenga que tener problemas con ustedes, porque no solo le estaban diciendo que era de doble temperamento, sino que la intención de él era doble. No solo el temperamento, ¿sí? Lo acusan que él actúa con una doble intención. Y pues Pablo se defiende argumentando que si es necesario ser duro cuando esté con ellos cara a cara, lo va a hacer. Viendo estos dos versículos, buscando todas las versiones para tener un mayor entendimiento, me fui a los originales, ¿sí? Y me di cuenta que ese es nuestro diario vivir. Encontramos constantes luchas en nuestro entorno y con nosotros mismos. Mire, revise su vida. A diario hay personas que te acusan que usted no sirve para nada. En la casa, la misma familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, aquí en la iglesia. Hay mucha gente que nos vive que ahí azotando, acusando, ¿sí? Hay gente que nos trata de dobles, de hipócritas, ¿sí? Hay gente que nos acusa con justa causa y algunos sin causa alguna. Y uno dice: pero ¿y este de dónde saca eso? Oiga, ¿y esa hermana mía en la sangre cómo va a decir eso de mí? Hola, pero mi abuela ¿cómo se atreve a decir eso? Pero mi tío ¿cómo dijo eso de mí? Hola, pero el vecino ¿cómo se atreve a decir eso de mí? O a veces uno dice: uy,
tienen razón en lo que dicen, pero ¿quiénes son para juzgarme? Eso es una realidad que enfrentamos todos. Una guerra constante ¿entre qué? Entre los seres humanos. ¿Sí? Y muchas veces no es necesario esa lucha entre hombres, sino que esa lucha, papá Barbosa, es dentro de uno. Ese hombre viejo te vive acusando, ese hombre viejo te vive atacando, ese hombre viejo te vive acusando de muchas cosas, ¿verdad? Y esa es la guerra que estamos enfrentando. Y mire cómo responde Pablo. Versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Cuidado. Qué tremendo el apóstol Pablo. Pablo reconoce y acepta y enseña, porque está en la carta, que ¿qué está diciendo él? Que hay una lucha entre los seres humanos debido a nuestras debilidades, porque él dice, somos humanos, somos débiles. Aún él está diciendo, sí, parece que cuando los tengo al frente como que actúo ahí muy suave, y como que cuando me meto allá en oración y les escribo como que la cosa es dura, ¿sí? Pero cuidado, mire lo que dice Pablo, somos humanos, ustedes y yo, pero mire lo que dice Pablo, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ahí está la clave. Sí, en tu hogar y en tu matrimonio y en tu trabajo y en la familia y en todo lado y en la congregación y en todo lugar vamos a encontrar luchas entre los seres humanos. Siempre. Gente que te quiere hacer el cajón en el trabajo, familia de sangre que se confabulan todos para que en la próximo domingo, día de la madre, que se reúnen todos, llega usted con el regalo y eso encuentras a toda la familia ahí con un revólver. Oh, ahí llegó. Y usted siente esos disparos. ¿Qué hice? Y la pobre mamá, venga, mijitos, que por ahí andan diciendo que usted dijo, que usted hizo, que usted no le ha pagado a su tío, que usted se robó aquello, que usted lo otro. ¿Alguien se identifica? Esa es la realidad, eso le pasa a Pablo. Entonces Pablo dice, sí. O usted pudo haberla embarrado, no le ha pagado, se puso a hablar mal del tío, de la tía, en el trabajo se le fue la mano, en la universidad, en el colegio, en la congregación. Pero Pablo dice, hasta ahí está muy bien. El problema es cómo queremos solucionar eso. Hasta ahí todos nos tapamos con la misma cobija. Pero Pablo dice, pero la manera de solucionar no es como la soluciona todo el mundo. Por favor, contéstese, ¿cómo usted resuelve esos conflictos cuando su familia, sus amigos, sus hermanos, sus allegados lo atacan? ¿Cómo lo resuelve? Y Pablo dice, no lo hacemos como los humanos. ¿Cómo es que se resuelve? ¿Qué es lo que hace uno? Defenderse, atacar, denunciar, demandar, comisaría de familia y en el mejor de los casos, golpes, violencia, grosería. Hay que tener en claro que él como Dios, como ministro de Dios, no combate esas luchas como todos lo hacen. Acompáñenme un momento en la versión Reina Valera a la carta de Pablo a Efesios 6, 10 y siguientes. Y aquí habla él de cómo enfrentar al enemigo. Entonces, ubíquese usted en este momento en la realidad. ¿Dónde está teniendo esos ataques? ¿Dónde está teniendo esos conflictos? ¿Con quién tiene usted conflictos? Hombre, son a diario. El que niegue eso no está en este mundo. En esos conflictos de esposos, de familia de sangre, de compañeros de trabajo, de compañeros de universidad, de hermanos en la fe, se muestra la madurez espiritual a la que ha llegado un hijo de Dios. ¿Sí? Y miremos las armas. Acompáñeme por favor, gracias. Efesios 6, 10 en adelante.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero que todo, si usted no está fortalecido en el poder de la presencia de Dios, perdió. Punto número 1, estar fuerte en mi hombre interior, estar fuerte en mi espíritu. ¿Eso qué significa? Mírame acá, tener dominio propio. Tener dominio propio. ¿Cómo sabes tú que tienes dominio propio? Porque en una discusión no te conviertes en un día de mercado. Entonces, lo primero que usted necesita, escúchame, ante el conflicto familiar que usted está enfrentando, ante el conflicto familiar, ante el conflicto matrimonial, ante el conflicto eclesial, social, aún judicial, tú lo que necesitas, primero que todo, es fortalecerte en el Señor. ¿Y cómo se fortalece uno en el Señor? En la presencia de Dios, orando la palabra, ¿sí? Aún ese conflicto que tienes contigo mismo, primero debo fortalecerme en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de su fuerza? Su palabra, porque todo lo creo con su palabra, ¿sí? Versículo 11, ahí lo deja claro, mire, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios nos dio, ¿qué? Una armadura para que podáis, ¿qué? Cuidado, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuidado que esto fue muy mal interpretado. Fue entendido como que usted se colocaba una armadura para irse a pelear con la idea que tienen del diablo. No, mire la palabra clave. Colóquese una armadura, pero para que pueda estar como firme, quieto. Vuelvo y le digo, dominio propio, control de emociones. Dominio propio, control de emociones. ¿Cómo sé que me coloqué la armadura de Dios? Porque estoy firme ante el insulto, ante la grosería, ante la blasfemia, ante la calumnia. Te están calumniando y en tu mente no pasa por ningún lado la idea de que lo voy a demandar por calumnia, ahora sí, lo va a mandar mi abogado. No, usted está firme. Violencia engendra violencia, paz engendra paz. Con la vara que midas serás medido. El problema no es cómo te traten los demás, sino cómo vas a responder tú. Que te traten como quieras, ese no eres tú. Entonces aquí encontramos un problema de identidad. Cuando tú te ofendes mucho por lo que te dicen los demás, es porque tú no tienes identidad en Cristo. No sabes quién eres. Cuando tú sabes quién eres, díganme lo que me quieran decir. Es más, yo siempre les contesto, mucho gusto conocerlo. No, pues tampoco, porque eso explota. Ahora me está diciendo que esto soy yo. No, tranquilo, soy yo. El que sabe quién es no discute con nadie, mi hermano. El que sabe quién es. Y para saber quién es, hay que haber experimentado un perdón de Dios verdadero. Saber que Dios me perdonó. Porque cuando tu esposa te saca los cueros al sol y te culpa de toda la desgracia que están viviendo, si usted no sabe que en realidad está en santidad, en bendición y viviendo la palabra de Dios, pues defiéndase. Y terminan a los golpes. Entonces él le dice, Pablo dice, cuidado, sí, fortalezcanse. El poder es colocarse una armadura, una protección que Dios nos ha dado para que estemos firmes contra las, lo dejó claro, las acechanzas ¿de quién? Del diablo, versículo 12. Y aquí queda claro. Porque aunque te estén insultando los seres humanos, aunque el que te demandó fue un ser humano, aunque el que está calumniando es tu familiar, tu amigo, tu cónyuge, la persona más allegada o el extraño o el enemigo, tu pelea no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? No en lo físico. Y no es de que, cuidado, mire,
allá arriba yo veo escondido en esa polisombra detrás hay un espíritu, y como ese espíritu no se ve, no, está aquí, en la mente del otro. Una mente vacía de Dios la utiliza Satanás para atacar a quien él quiera. Y si tú no puedes identificar que esa persona se está dejando direccionar, manipular o está poseído por un demonio, usted puede terminar en un hospital herido, en un cementerio muerto o en una cárcel por haber matado a alguien. Porque ese espíritu está conectado con tu hombre viejo, conoce tus defectos, conoce tu pasado, conoce toda tu realidad y te saca los chiritos al cuero, al aire a través de otra persona, y te va a decir cosas que te hieren, que te ofenden. Y si usted no está fortalecido y no está en el poder de Dios, pues usted en un segundo, feminicidios. Nombrar a Jesucristo es fácil. Tener poder del Señor solo la iglesia. La iglesia. ¿Sí? Entonces, a ver, tengan claro, dígase a sí mismo, mi pelea no es contra los hombres, dígalo. Entonces, nuestra guerra no es contra seres humanos, nuestra lucha no es contra hombres, ¿sí? Ahora, Satanás, el espíritu de la maldad, el príncipe de la iniquidad, puede y manipula a todos aquellos que no tienen a Cristo dentro de su ser, y te pueden hacer daño. Te pueden hacer daño. Pero recuerda esta palabra, y estoy hablando solo para los nacidos de nuevo. El Señor dijo: no tengas miedo si te van a hacer daño a tu cuerpo. No le tengas miedo al que te acusa, el que te amenaza, que una puñalada, que un tiro. A esos no les tenga miedo. Téngale miedo a Dios, que por tu falta de perdón te puedes terminar condenando y ser enviado a los infiernos. Si ya era el día de uno irse, pues pero para eso está la sabiduría, la prudencia, ¿verdad? Versículo 13. Entonces mire lo que dice Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y no la describe. ¿Cuál es esa armadura? Dice: para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O a poder resistir en los momentos difíciles, adversos. Tome toda la armadura, tómela toda, pero dése cuenta que no es una armadura que tenga un revólver. Porque usted con el revólver, ¿qué puede hacer? Disparar. No, el arma de Dios no mata a Satanás. Por favor, aterrice. Usted a Satanás no lo puede ni encadenar, ni ligar, ni nada de eso. ¿De dónde sacaron eso? Los religiosos, allá ellos. La palabra de Dios dice que Satanás tiene permiso de andar recorriendo, y solo hasta el fin de los tiempos. ¿Quién lo destruyó? ¿Quién lo venció? Jesucristo. Y si usted está en Cristo, Él está vencido. Pero aún estando vencido hasta el cumplimiento de los tiempos, Lucifer tiene permiso de venir a tentarte, de venir a seducirte, de ponerte a ver qué, si es que en realidad usted es o no es hijo de Dios. Y Satanás no tiene ningún afán. Él es espíritu y está también en el kairos, no en el cronómetro. Satanás no, para él no cuentan días, horas y segundos. Satanás está en el año 0, en el 2000 y en el fin de los tiempos. Cuidado con eso, no juegue con eso. Por eso en la carta a Judas y en la carta de Pedro, él dijo: esos contumaces, falsos maestros, falsos ministros, falsos pastores y apóstoles, que no hacen sino de blasfemar contra las autoridades superiores, sin tener en cuenta que si hay algún ser en el universo que tenga autoridad, fue dado por Dios. Con las autoridades espirituales uno no se pone a jugar. Él dice que usted con la armadura, ¿qué debe hacer? Resistir. O sea, resistir es porque es algo duro, es fuerte. Pues es muy fuerte que la persona que tú escogiste como cónyuge le preste su vida a Lucifer para que viva ahí. Es muy fuerte que usted, que no ha querido entregarle la iniquidad a nuestro Señor, sus hijos sean instrumentos de Lucifer. Porque en el momento
que alguien no ha nacido de nuevo, su mente y su corazón está totalmente manipulado por Lucifer. Por eso un hombre nacido de nuevo no se deja llevar por palabras bonitas, ni por tendencias, ni por cultura. Ay, es que tú eres del mismo país. Ay, a ti te gusta el mismo cantante. Tú eres esto, tú eres lo otro. No, una persona espiritual es qué espíritu te gobierna. Porque si el espíritu que gobierna a la otra persona no es el Espíritu Santo, esa persona, sin saberlo y sin darse cuenta, es un arma letal de Satanás para destruirte. Y ni siquiera te tocan con un alfiler. Te llevan a un punto donde tú te destruyes a ti mismo. Él no tiene que tocarte con un alfiler. Con actitudes y comportamientos, con conductas. Esa es la realidad en una esquina, en un semáforo, dos personas endemoniadas, que porque se atravesó, que porque lo cerró, se bajó y ¡pum! Y ya después de que lo mató, ¿qué hice? Entonces Lucifer opera a través de las mentes que no tienen a Cristo, y no todo el que dice Señor, Señor tiene a Cristo. Tu lucha no es contra los seres humanos. Mira, si el conflicto que tú tienes lo centras en la carne, a ver, si tu cerebro se convence, mi enemigo es Pepito Pérez, ya estás derrotado. En el momento que tú le envíes esa información a tu cerebro, que tú le digas, mi enemigo es esta persona, usted ya está derrotado, perdió. Así vayan a un estrado judicial y el juez le dé el pleito y le den la plata y le den la casa y le den la razón, perdiste. Por ahí no es la batalla. Estamos siendo enseñados, iglesia. Mire, versículo 3, 14. Estad pues firmes. Vuelve y habla lo mismo. ¿Cuántas veces lo ha dicho? 4. Ceñidos vuestros lomos. Primera característica de la armadura de Dios, ¿cuál es? La verdad. ¿Cuál es la primera arma? La verdad. Y la verdad es la palabra. La verdad es Jesucristo. Y también tráigalo a la realidad. Una persona mentirosa está desarmada. Una persona mentirosa está desarmada. La persona que para defenderse de una realidad tiene que decir mentiras, tú eres débil. Y Dios puede permitir que esa debilidad se te manifieste. Se te manifiesta en debilidad, te sientes mal. ¿Y qué hace un débil? Me están haciendo brujería. Ande con la verdad. Ande en la verdad. Piense la verdad. Desee la verdad. Hable la verdad. Viva la verdad. Y usted está con la coraza del Señor. Pero no solo la verdad. Dice, y vestidos con la coraza ¿de qué? Justicia. En las otras versiones encontré la palabra que más llega al original. Justicia es derech, recto. Sea recto en sus cosas. Sea veraz, sincero y recto, mi hermano. Cuando usted se tuerce, cuando usted hace triquiñuelas, por chiquitas, le abre puertas a Lucifer. Le abre puertas a Lucifer. Le abre puertas. Cuando usted empieza a hacer torcidos, cuando usted empieza a decir mentiras, cuando usted empieza a hacer cosas que no son, le abre puertas al diablo. Y el diablo no te va a chuzar con cuchillo ni con... Él poco a poco te va gobernando y va a entrar eso que la psicología llama ansiedad, depresión, estrés. ¿Qué será? ¿Qué será? Mira cómo hablas, mira cómo vives, mira tus conductas, mira a dónde llegaste para quedar bien con tu familia. Dijiste mentiras, mentiras que solo usted se las cree, porque hasta todo el mundo sabe que no es así, hombre. Todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo le dice, oiga, pero venga, no sea insensato. Entonces, la coraza del Señor
no es de que usted se coloca ahí cosas de hierro, no. A usted está abajo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es andar en verdad y andar en rectitud. Ahora, pídale en este momento al Señor que tú puedas redireccionar tu camino. Versículo 15, mire la armadura de Dios, ¿en qué consiste? ¡Uy, qué tremendo! Míralo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es la siguiente arma? Predicar la palabra, mi hermano. Predicar la palabra. Y no necesariamente como lo hace un ministro de tiempo completo como el pastor Martín. Para mí es una pasión entrar a las cárceles. Es una arma. Yo no tengo que andar peleando con el diablo. Yo no tengo que andar peleando con mis enemigos. Tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. ¿Sí? Entonces, si yo pensé, ¿cuál es el propósito de Dios? Que prediquemos su palabra. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es muchísima. Muchísima es la mies. Hay necesidad de predicar un evangelio, pero ¿cómo? Andando en verdad y en rectitud. Porque ¿qué sacas tú ir a predicar un evangelio si no hay verdad en tu vida ni rectitud en tu vida? Primero alíñate con Dios, y eso es así. Se puede, mi hermano, se puede. Alíñate con Dios, tu vida, tu hogar primero. La primera iglesia es tu casa, y bajo ese orden de ideas vas y predicas la palabra. Es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de servir. Usted le dice: Señor, quiero ir a predicar, y el Señor le da el tiempo y le da el dinero. Es mentira que no. ¿De que Él es el dueño de la obra? Sí, sin necesidad de nada. Mire, le estoy diciendo, vaya al hospital, vaya a todo lado, pero no por contender ni por vanagloria, no para contarle a nadie, ni para hoy, no, eso, la gloria es a Dios. Vaya, ore, predique, sirva. ¿Cómo es que Dios lo protege para que los enemigos no lo tumben? Predicando su palabra, andando en verdad, andando en rectitud, predicando la palabra. Versículo 16. Uy, mire esto tan lindo. Sobre todo, tomad ¿qué? Y la fe viene y el oír. Entonces, si usted tiene un proceso fuerte de meditación de la palabra, usted conoce la verdadera fe. No todo el que dice Jesucristo, Jesucristo tiene fe. Todos tienen creencias, pero fe, aquellos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de ¿qué? De oír su palabra, porque el oír la palabra manifiesta como don de Dios la fe, para que luego se convierta en fruto. Y esa fe es con la que apago ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, escúcheme, cuando usted dice no hay fe, que me derrotó, que me caí, no hay fe. Cuando tú tienes que defenderte por ti mismo, cuando tienes que utilizar la grosería, la violencia, cuando tienes que defenderte de una manera humana, carnal, ¿sí? Cuando tú mismo tienes que... ¿Es por qué? Porque no hay fe, ¿cierto? Porque dice que vienen dardos de fuego. Si lo queman es porque duele. Pues bueno, duele, pero yo creo, es que uno ni lo alcanza a decir. Está usted firme. Ahora, si tienes que hacerle ver algo a esas personas, lo haces con sabiduría, con prudencia, no para irritarlos, no para entrar en contienda, no para provocar, no para... Hay gente que se agarra a pelear por versículos o por todas las cosas. Es mejor perder, que cuando tú en fe pierdes, lo único que hiciste fue ganar. Pero cuando tú sin fe ganas, perdiste. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Entonces ya no lo puede acusar nada ni nadie. ¿Para qué? Para que al utilizar la palabra de Dios, ¿la palabra de Dios qué es? La espada
espada del Espíritu Santo. Perdón, no sé de dónde han sacado que el Espíritu Santo es todas las cosas. La palabra del Espíritu. Cuidado acá. Cuando yo, por gracia de Dios, cuidado con esto, por gracia de Dios, me dejo alinear para andar en verdad, en rectitud, predico esa palabra, me fortalezco en fe. Usted con una sola palabra puede tumbar a la otra persona sin que ella se caiga, sin gritarle, sin insultarle, sin mandarle los de la moto, sin nada de eso. Usted simplemente tiene el poder del Espíritu. No sé si alguien entienda y haya vivenciado eso, lo que es el poder de la palabra. Poder. Hay poder en la palabra de Dios. Sí. Aún en momentos extremos, usted invoca el nombre de Jesús, invoca palabra de poder, pero no por necesidad. Yo en momentos extremos le hablo, pero Señor, no invoco tu palabra por afán ni por necesidad. Por tu gracia vivo en tu presencia. La invoco porque soy tu hijo y en el nombre de Jesús. Y tiemblan esas tinieblas. Tiemblan las tinieblas. Y no te viene a manipular nadie, ni a tocar nadie, ni a asustar nadie, ni a meter los dedos a la boca. Nadie, porque tú disciernes, tú ves lo que el otro ni siquiera sabe que hay ahí y tú ves lo que nadie más ve. Y la palabra sale desde el mismo trono de los cielos. ¡Bah! Sin necesidad de que tú, pero que no, ya, y chao. Ya el resto lo hace el Señor, porque la espada del Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo tiene una espada y es la palabra, no sus argumentos ni groserías. ¿Tú sabes por qué estás en derrota? Porque tú estás enfrentando al enemigo con tus argumentos, con tus mentiras, y aparte de eso tienes una vida torcida, y aparte de eso no le sirves al Señor. Ni siquiera te congregas con responsabilidad. Entonces, ¿verdad? Muy bien. Y versículo 18. Orando en todo tiempo, ¿cómo dice? Léalo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, permítanme, lo voy a leer de aquí. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué me está diciendo? Ore a toda hora. ¿Qué es orar? Confesar la palabra, mi hermano. Usted cuando está con un versículo de la Biblia todo el día está orando, está dialogando. Sobre todo cuando lo hacemos de una manera consciente, concentrado. ¿Sí? A ver, cuidado con esto. La palabra no se da para interpretarla. La palabra misma hace la obra. Yo puedo interpretar un versículo desde la razón y el concepto, o puedo interpretar un versículo desde la esencia. El que entendió, entendió. ¿Por qué vienen las guerras? Porque cuando se interpreta desde el concepto y la razón, el intelecto, cada uno lo ve a su manera. Y hasta ahí está bien. Pero cuando tú lo interpretas desde el espíritu, la esencia, tú no chocas con nadie. Entonces cuando tú colocas la palabra, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Yo puedo darle 1000 interpretaciones a eso. ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Usted puede darle 1000 interpretaciones. Coja las 20 interpretaciones, traducciones de la Biblia que hay, y le encuentra diferente. No, eso es una semilla. Y Dios no le da una semilla al campesino para que coja aquí la semilla de aguacates y la semilla es pequeña, mide 3 centímetros, mide 2, mide 1,5, mide 4, mide 5. ¡Siémbrela!
Deje de hablar tanto, deje de interpretar tanto, deje de conceptualizar tanto, deje de tanta cháchara, sembrala. Ella solita lo hace todo. No es que la palabra tiene vida en sí misma. Entonces cuando tú la siembras y empiezas a interpretar tanto, interpretar, es como si usted metiera aquí esto y lo viviera sacando a otra materia, a otra materia. Déjela quieta ahí, que sin que usted se da cuenta, ella va creciendo. Primero crece hacia adentro y echa raíces, y echa raíces, y echa raíces. ¿Cuánto se demora un helecho en florecer, en salir? 3 meses. Usted ha hablado de los ríos, ve los helechos así, todos frondosos, pero pasa un poquito de agua suavecita y lo tumba, porque la raíz del helecho es cortica. El árbol bambú o el cedro del Líbano es el árbol más grande del mundo. Cuando se siembra el cedro del Líbano o el bambú aquí en América, dura 5 o 7 años sin salir de la tierra, porque dura 5 a 7 años echando raíces. No hay nada, no hay nada. Pero en el siguiente año, después de que él se consolidó y se afirmó en las raíces, en un año crece lo que no creció en 7 años. Y es el árbol más alto de todos. ¿Para qué le sirven las raíces? Porque vienen tormentas donde crece el cedro del Líbano en el desierto, que lo doblan al piso. Y cuando pasa la tormenta, vuelve y queda recto. Aquí hay muchos helechos, no aquí, sino ahí, aquí no, aquí todos somos cedro, bambú. Diga, soy cedro. Esto es bambú. Entonces, cuidado, sea consciente de su proceso. ¿Sí? Entonces, dice que en todo momento, ahora sí, entendamos esto. No religiosamente, que yo vivo orando por el presidente. Sí, gloria a Dios, ore no. Ore es, ahí está diciendo, riegue la semilla, abone la semilla, no deje de hacerlo, no deje de hacerlo. Vino tormenta, riéguelo. Usted no es un helecho. Dígale al que tiene al lado, usted no es un helecho. Dígale, usted no es un helecho, usted no es un helecho, su familia no es un helecho. Entonces la palabra es la semilla, la que se siembra. Entonces Pablo nos está diciendo, dése cuenta que Pablo ya es un hombre maduro, ¿sí? Volvamos al capítulo 10, segunda de Corintios, estamos en el versículo 3, y Pablo le dice, yo ya no peleo como pelean todos. ¿Por qué? Porque Pablo ya fue procesado. Aquí más o menos han pasado, óigame, 14 años de proceso. Y agréguele a eso que él era un hombre instruido en la ley. Gamaliel lo formó en la ley. ¿Cuántos años llevas en tu proceso? Entonces, ¿cuál es el afán? A ver, ¿cuál es el afán de exigirle al otro? ¿O cuál es el afán de que tú? Pero cuidado, proceso es progreso. Tú vas viendo, por lo menos que tú ya seas consciente de mantener ese bendito versículo, de orar en la mañana, de memorizar más palabra, de orar, de leerla en la noche, ¿sí? Y deje que la palabra riegue la semilla, levántese y enfrente, tranquilo, siga adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dese cuenta que nos está hablando de procesos internos, no de cosas externas. El proceso es tuyo, no de los demás. Y en la medida que tú crezcas, pues aquellos que querían ser helechos, ¿qué van a querer? Uy, no, cambiemos la semilla, yo quiero ser bambú. Estoy cansado de que me arrastre cualquier río que llegue. Estoy cansado de que me arrastren los vientos de las tendencias del año. El que es espiritual entiende las tendencias espirituales que se mueven cada año, en todo. Uno ya sabe cada mes con qué regalito viene, que este mundo es de Lucifer. Uno sabe ya todo lo que viene, uno ya no lo enfrenta como lo enfrenta el mundo. Versículo
4, mire lo que le dice Pablo en el versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Una persona madura de proceso, una persona que tiene la armadura de Dios, no se defiende con la manera como se defiende el mundo, ni a grosería, ni a gritería. Cuidado, cuidado. Tú sabes, en una persona madura que ya no toma, no fuma, no adultera, no fornica, no dice mentiras y anda en rectitud, ¿qué se le cuenta como pecado? No entrar en el reposo. Entonces una persona que dice, ay, gracias a Dios, yo estoy en santidad, pero se desespera por todo, se asusta por todo, se afana por todo. Todo pecado trae consecuencias. Pero si a mí el Señor me dice que siendo salvo yo, es salva toda mi familia, ¿de qué me asusto? Siga caminando y deje de hacer tanta raraca, deje de hacer tanto escándalo. Que te duele mucho, a Cristo le dolió más. Dice la palabra que nosotros no hemos soportado la prueba hasta la sangre, porque no lo hubiéramos aguantado. Dice la palabra que Él con la prueba nos da la salida, ¿sí? Y que la tentación viene porque no le hemos entregado raíces de concupiscencia al Señor, raíces de iniquidad. Entonces, cuando aún confesando con nuestra boca al Señor y sirviéndole al Señor y congregándonos, albergamos raíces de iniquidad, en esos asideros, en esos nichos se esconden fuerzas espirituales que te manipulan, que te mueven el piso, que te hacen daño. Deje de culpar a todo el mundo. ¿Cuántos han leído el libro de los Números? Capítulo 23, versículo 23. El pueblo de Israel va pasando el desierto, vienen agotados. No hay agüero, brujería, hechizo o encantamiento contra un hijo de Dios. Eso es que me hicieron brujería, usted lo que es un pecador, hermano. Cuando tú estás en pecado, la debilidad. Saúl tenía que matar al rey Gog de Magog, ¿se acuerdan? Y dejó al rey y lo mejor. Y entonces le dijo Samuel, acuérdate que más que sacrificios y holocaustos, Dios quiere obediencia. Y la rebeldía como adivinación será contada. ¿Qué pasa con alguien que desobedece la palabra? Cae en brujería sin que nadie lo hechice, ni lo maldiga, ni nada. Cuando usted, sabiendo que debe perdonar, no perdona, ahí le viene manto de brujería. ¿La quieren coger suave? Cuando usted sabe que debe ir a predicar porque tiene título de hijo de Dios y no lo hace, ahí está. Cuando sabe que tiene que andar con la verdad y no lo hace, ahí tiene su manto de brujería. Cuando sabe que debe andar en rectitud y no lo hace, ahí lo tiene. ¿Cuál hechizo? ¿Cuál Lucifer? ¿Cuál diablo? ¿Cuál brujo? ¿Cuál encanto? ¿Cuál sortilegio? ¿Cuál que le echaron ahí agüita de esa? Ni que nada, que fueron y le hicieron un entierro y entonces ahí se mueven todos los mentirosos, los falsos ministros. El Espíritu me muestra que te hicieron un entierro allá en el cementerio y en una vasija, y allá le ataron con los espermas de una lagartija y lo envolvieron con el óvulo de un renacuajo. ¿Qué hago? Primero que todo, saque $1,000,000. Gente ignorante. Tú te alineas con Dios. Tú te alineas con Dios. Y la atmósfera de tinieblas se va de tu vida. Lo pueden maldecir, le pueden decir de todo. Eso no te cae a ti. Cuidado. Cuando tú maldices a alguien, eso viene para ti y tus generaciones. Por eso Pablo dice, mis armas no es golpearte, no es insultarte, no es maldecirte. Mi arma no es desearte el mal. Aunque tú me insultes, aunque tú me maltrates, al mal lo venzo con el bien. Entonces hay gente, hay hermanos en la fe que tienen un guardado.
solucionaron conflictos con otras personas, pero con las armas de la carne. Entonces no hay ningún brujo que te esté embrujando, ni ningún hechizo que te esté hechizando, ningún diablo que te esté chuzando con el tenedor. Simplemente pídele perdón a Dios. Pídele que esas palabras de maldición que soltaste contra esas personas, ese mal que le deseaste a esas personas, ese mal que le hiciste a esas personas, ahora mismo en el nombre de Jesús quede sin autoridad, porque a ellos no les pasó nada, te está destruyendo a ti. Y si caíste en niveles bajos de ir donde un brujo y llevaste la foto y los calzoncillos y el pedazo de media del marido y llevaste una cantidad de cosas y le echaste menstruación en la sopa al marido e hiciste todas esas inmundicias, escúchame, eso viene contra ti, contra tus hijos. Por eso es que uno ve en las calles niños mendigando, por eso es que uno ve en las calles niños destruidos. Pero ¿qué pasó con estos niños? Pues que sus papás practicaron brujería y no lo sabían. Un hombre se encuentra una talla X y la talla X cayó en un fuego, en una hoguera, se está quemando y el hombre se va y la saca, y cuando la saca del fuego la talla X lo muerde. Entonces el hombre vuelve y la suelta y se siguió quemando y volvió y la sacó y volvió y lo mordió y volvió y la soltó al fuego. Entonces se le vino otro y le dijo: no sea pendejo, no se está dando cuenta que es una talla X y que usted por sacarla del fuego lo está mordiendo. Dijo: mira amigo, dejemos algo en claro, la naturaleza de una talla X es morder y echar veneno, pero mi naturaleza es servir y bendecir. A mí ninguna talla X me va a robar mi naturaleza. Se volteó, cogió un pedazo de hierro, la enredó y la sacó. Porque el que es bendito solo puede bendecir, aunque nos echen veneno. Que te echen veneno, no te preocupes, eso me alimenta. Dice que tomaremos cosas mortíferas y nada. Ay, es que yo estoy detrás de ella porque como que me echó ahí un encanto. Es que como que me embrujó. Usted como que me hizo algo. Usted es confundido de fumar marihuana espiritual. Alinéate con Dios. Que existen las tinieblas, sí existen. Porque hay países consagrados a la brujería. Haití, Cuba. Porque hay países consagrados a la inmundicia, porque su pueblo no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero te quiero decir, es una realidad, pero no es la verdad. Esa realidad fue vencida por la verdad. Porque el padre de toda esa brujería e inmundicia se llama Lucifer. Y la palabra dice que él fue vencido. ¿Cómo es que Satanás te puede seguir destruyendo cuando tú no sabes solucionar un problema pequeñito, por pequeñito que sea? Cuando tú solucionas tu discusión, cuando tú solucionas tu conflicto, tu problema con alguien, con las armas del mundo. ¿Por qué? Porque dice que las armas del mundo no sirven para nada, pero las del Dios Todopoderoso derriban ¿qué? Las fortalezas. Perdón, ¿dónde es que está verdaderamente el arma de un enemigo? En el razonamiento humano y en los argumentos falsos. Cuando alguien te golpea, cuando alguien te insulta o cuando alguien te hiere físicamente, antes de hacerlo o para hacerlo, es porque aquí hay un razonamiento, un argumento, y usted quiere mocharle la mano. No le moche la mano, mochele el razonamiento. ¿Cómo es que las mujeres quieren enfrentar al marido? Con el molinillo, con la cantaleta, con la grosería. Parecen gallinas cluecas. Y le sale el gallo fino. Pero si la mujer verdaderamente está fortalecida en el poder de Dios, dice la palabra
que el poder que nos ha dado es usted. En usted hay una autoridad que tiene la capacidad, sin abrir la boca, de someterle el pensamiento de violencia que hay en el otro. Ay, ay, ay. El que tenga oídos que oiga. Dice que hay un poder en el hombre, en un hijo de Dios, que sin necesidad de vociferar, de abrir la boca, que puede estar esa persona en Europa, en África, en Australia, en Oceanía, en Canadá, en Rusia, y usted desde aquí tiene el poder para someterlo. ¿Quiere conocerlo? Te bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando usted desata palabra de bendición sobre esa persona, sobre todo cuando la tienes al frente, cuando una persona viene a atacarte, Aleida, y usted no está poderosa, fuerte en el Señor, pues ¿qué hace uno? ¡Ya! ¡No me molesten! Pero si uno está fuerte adentro, te bendigo en el nombre de Jesús. Someto todo pensamiento inmundo a la obediencia a Cristo. Te sujetas al poder de Dios. Pero eso es adentro. Pero si usted lo ha creído con usted. Cuando yo veo que la palabra sometió a mi hombre viejo, cuando veo que la palabra doblegó a ese Gamín Martín, a ese hombre intolerante, orgulloso, prepotente, entonces digo, es verdad, aquí hay poder, y el poder que me ha sujetado y me ha dominado, sujeta y domina todo el universo sin mover un dedo. Sin tener que usted, pero que aquí Corintios, que aquí Romanos, que veo los ángeles, que veo. Deja de fumar bazuco espiritual. Es el poder del espíritu adentro. No te estoy hablando del poder de la mente, te estoy hablando del poder del espíritu. Cuidado con la metafísica, que Dios no está hablando de metafísica. Dice en el versículo 4, Él enseña ese secreto para vencer al enemigo. Él habla de las armas poderosas de Dios que derriban esas fortalezas mentales, esos razonamientos humanos, esos argumentos y conceptos falsos. Estos no se pueden ni se deben enfrentar en la carne ni en mis fuerzas, ni en violencia, ni en discusión o en pleitos. Versículo 5, mira ese versículo 5. Destruimos todo obstáculo, sinónimo de arrogancia, ¿qué es? Orgullo, prepotencia, ¿sí? Soberbia. Dice, lo destruimos con esa autoridad de la palabra, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es mentira, su merced, que su marido no le deja traer los hijos. Y es mentira, papá y mamá, que sus hijos no quieren venir. Es que usted no tiene autoridad. ¿No es que usted le hace más casos a la psicología? Bueno, mijito, vaya al culto y yo le regalo el Xbox. Vaya al culto y le regalo el último celular, pero que el pastor lo vea. Está negociando la condenación de su hijo. Era mejor que se quedara en la casa, hermano. El poder del Espíritu no se negocia, la autoridad no se negocia. Usted está en la presencia de Dios y usted empieza a bendecir sus hijos. Y usted primero empieza a confesar su iniquidad, y usted empieza a confesar su rebeldía, y usted empieza a confesar su pecado, y usted empieza a pedir perdón, y usted empieza a reconocer que usted engendró esos hijos fue en inmundicia, que usted engendró esos hijos fue por puro placer, en pornografía, en alcohol, en vicio, en odio, que violentó a esa mamá, y usted reconoce que ese hijo trae todo un patrón de rebeldía, de pecado, y en vez de venir a someterlo con juguete, en vez de venir a someterlo con gritería, lo sometes con las armas poderosas de Dios, en lo secreto, en lo íntimo. Usted no tiene que agarrarse a pelear con sus hijos, usted no tiene que agarrarse a pelear con nadie. Usted se mete en la presencia de Dios y usted sale con ese poder de Dios, ¿sí? Y luego lo confirma porque él le hace el desayunito y los acompaña, y cuando hay que disciplinar, se disciplina, pero con el poder de Dios. Y dice que destruimos ese obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Cuidado, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Qué
tal el poder. Yo no tengo ay, Señor, que el pretendiente de Ana María le salgan las alas, que sea un ángel que venga de tu mándame al que quiera, Señor, que en tu nombre dobla rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, a duras penas entrará el primer chocolate, después no vuelve. No vuelve. Y sin haberlo insultado, sin haberle dicho nada. Es más, uno lo llama: hola Pepe, ¿por qué no volviste? Bueno, Dios te bendiga. A una casa de un hijo de Dios no entra el demonio a gobernar. Entra con permiso de Dios a madurarnos, a fortalecernos, a mostrarnos que somos hijos de Dios. ¿Aló? Y dice Pablo que captura los pensamientos rebeldes. En la versión Reina Valera dice: llevando cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Pero así como puedo llevar cautivos mis pensamientos, tengo la autoridad para gobernar los pensamientos de alguien que todavía no sabe dónde está parado, sin que sepa. Pastor, ¿usted qué está hablando? Sumérjase en la palabra. Sumérjase en la palabra. Cuidado. Esto funciona si usted está en verdad, en rectitud, sirviendo al Señor, maduro en la fe y con la espada del Espíritu. Padre y madre que estás aquí, que tus hijos no te han honrado, ya sabes por qué no tienes pasión para orar por ellos, porque no te han honrado. Cuando los hijos honran a los padres, Dios despierta pasión en los padres para que bendigan a los hijos. Pero cuando los hijos no han honrado a los padres están heridos, resentidos, a duras penas. Dios lo bendiga, mijito, así que le vaya bien, mijito. Ojalá no vuelva. Gracias ahí por la plancha en el Día de la Madre, mijito. Pero cuando un hijo honra a su papá, a su mamá, con respeto, con obediencia, con sujeción, con sometimiento, sin grosería, con rectitud, con verdad, uno como padre, el Espíritu Santo despierta una pasión por orar en unas dimensiones que solo los hijos de Dios conocemos. Son unas dimensiones sobrenaturales que uno mismo se queda asustado de las palabras que suelta en intimidad con Dios. Uno dice: en verdad, Señor, lo que quieras conmigo, porque uno sabe que es una palabra del trono de Dios a mis generaciones. Eso no lo tumba nadie. Sí, cosas importantes: temor de Dios y la mente de Cristo. Ore fuertemente que Dios traiga a su vida y a sus hijos temor de Jehová y la mente de Cristo. Pablo dijo: porque tenemos la mente de Cristo. Y el versículo 16, pues es bien controversial. Dice: y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Wow, tremendas palabras, tremenda comunidad, tremenda autoridad. Pues claro, mira, si todos nosotros nos dejamos llenar del Espíritu de Dios y entramos en la dimensión de perdón, ¿sí? Tú perdonas, todos perdonamos. Y llega alguien que no quiera perdonar, se castiga a sí mismo, hermano, porque no encuentra asidero en nadie, en nada. No sé, ese pastor que... Yo te amo en el Señor, hermano. Si ha visto que yo te bendigo, hermano. No encuentro. Por eso Pablo está diciendo: cuando una casa está unida, hasta el perro obedece. Mira, terminemos con esto. Mateo 24:43. Esa lucha es interna, es mental, ¿sí? Cuando yo humillo mis conceptos, mis razones ante la palabra de Dios, llevo cautivos todos mis pensamientos a someterse a esa palabra de Dios.
Y de esa manera tampoco permito que los argumentos de otra persona se siembren en mi mente. A ver, si un hermano me insulta, si alguien te insulta, allí en la clínica te insultan, te maltratan, tú tienes dos opciones: estar firme porque tú sabes quién es, o irte todo el día con esa palabra sembrada en ti. ¿Quién se cree? Dichosa tonta, ¿cómo me va a decir a mí eso? Pero ¿cómo me dijo? Pero ahí usted ya está regando esa semilla, la está abonando y usted va a crecer en amargura. ¿Aló? Entonces, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora lo van a insultar, a maltratar, a ofender, pues entonces está fuerte, firme, poderoso y no deja que minen su casa. Porque cada vez que te insultan, te maltratan y usted está débil, todo eso le queda sembrado adentro. Y si ya nacimos con un sembrado gratis ahí, todos nacimos con un sembrado ya. Y en la medida que crecimos, ¿cuántos pudimos venir de rechazo? Que nos quisieron abortar, que no queríamos que naciéramos. Y luego ¿cuántos fuimos maltratados, abusados, violados? Y luego ya en la juventud, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Cuántas minas hay acá? Por eso cualquier cosa te hiere, te ofende y te maltrata porque estás herido. Cuando tú perseveras en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra, la palabra empieza ¿a qué? A desactivar esas minas. Las desactiva para que nunca te exploten ni te hagan daño. Te limpia y te siembra algo nuevo. Cuando nos insultan, nos maltratan, nos ofenden, nos calumnian y nos dicen de todo, ¿por qué es? Porque perdimos la paz. Y mire lo que dice la palabra, léalo toda la iglesia, 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No me importa lo que me digan los demás, sigo con mi versículo ahí. No me importa que me insulten, sigo con mi versículo. Pero debes tener un proceso largo de meditación. Un proceso determinante donde has ejercitado la mente a obedecer la palabra de Dios. Pidámosle perdón a Dios por las palabras de maldición que soltamos contra alguien. Pensamientos, palabras, sentimientos, deseos o acciones. De pronto tú no recuerdas y el Espíritu Santo te está recordando que le hiciste daño a alguien a conciencia, planeaste hacerle daño, le hiciste daño, lo hiciste echar de un trabajo, lo sacaste de un proyecto, lo ofendiste, le quitaste un ser querido, le robaste un dinero, lo denunciaste. Pídele perdón a Dios. Hoy en día con la tecnología eso es muy delicado. Hay gente que monta perfiles falsos para hacerle daño a la gente. Pídale perdón a Dios. Aquí hay personas que han montado perfiles falsos para pecar. Y el Espíritu me muestra que hay personas que tienen atadas sus vidas por montar perfiles falsos. No solo en el Facebook, sino en la vida. Pídale perdón a Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y a toda persona, institución o realidad que yo maldije, ahora en el nombre de Jesús les bendigo con toda bendición espiritual. Porque yo soy bendito para bendecir. Bendigo a mis enemigos, bendigo a mis familiares, bendigo a todo aquel que un día yo maldije.
Bendigo todo aquel a quien yo le hice daño. Bendigo en el nombre de Jesús a todo aquel que yo insulté, herí, maltraté, robé. Los bendigo en el nombre de Jesús. Porque lo que quiero para mí es lo que ahora quiero para ellos. Que así como has tenido misericordia de mí, ahora la tengas de ellos. Que así como me perdonaste a mí, les perdones a ellos. Que así como me has amado a mí, los ames a ellos en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, hoy entiendo que mi estancamiento y mi debilidad no era porque alguien me haya declarado en maldición, sino porque yo mismo había desobedecido a tu palabra. Por eso hoy entiendo que ninguna brujería, hechicería, entierro, sortilegio, agüero, encantamiento, ni ninguna obra de tiniebla tiene poder contra mi vida. Porque al que Dios bendice, nadie ni nada lo maldice. Y tu palabra dice que yo soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo me hiciste bendito. Soy bendito. Mi esposa es bendita. Los hijos que me has prestado son benditos. Mi familia de sangre es bendita en Cristo Jesús. Y la iglesia, Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, bendita es en el nombre de Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenamos, capturamos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio, porque esta es nuestra herencia como siervos del Señor, ya que nuestra salvación y justificación vienen de Dios, dice el Señor, y escrito está. Bendiga fuertemente a esa persona que tú crees que te hace daño. Bendiga fuertemente a esa persona que usted cree que le está robando algo, que le está quitando algo, que le quitó algo. Ya no vas a ser más instrumento de Satanás. Bendice en el nombre de Jesús. 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 Y toda atmósfera de tiniebla, toda atmósfera de pecado, toda atmósfera de oscuridad que vino a nuestras vidas por haber obrado y peleado en las armas del mundo, se va en el nombre de Jesús. Se limpian los aires espirituales de nuestras vidas. Se limpian los aires espirituales de nuestro hogar. Se limpian los aires espirituales de nuestra familia. Los aires espirituales de la Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena son limpios en el nombre de Jesús. Los aires espirituales de tu lugar de trabajo son limpios en el nombre de Jesús. Aquellos que reconocen que no han caminado en la verdad ni en rectitud, aquellos que reconocen que son débiles en la fe, aquellos que reconocen que no les sirven al Señor predicando y viviendo su palabra, pidan perdón y solamente levante sus manos y dígale: enséñame, Señor, a caminar en rectitud, a caminar en tu verdad. Enséñame, Señor, a servirte, y que todo lo que haya afectado mi cuerpo, mi alma y mi espíritu sea sanado en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios y bendiga fuertemente a esa persona que le hirió, que le hizo daño. Bendígala, bendígala. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.